Los atrapé, voy a estar hablando de mis OCs acá. Cagaron, me van a tener que escuchar. Contexto, cada año desde 2018 hago un redibujo de estos sacándose una selfie y listo. Voy a hablar ahora de RGB. Bueno, esta es una serie de ciencia ficción que ocurre en una localidad ficticia de Argentina y seguimos la historia de tres pibes de 16-17 años que intentan balancear su vida adolescente con salvar esta localidad del culo de ser atacada por mutantes. Nuestros protagonistas son Jack, que es un mutante haciéndose pasar por humano y que lo único que quiere es tener una vida normal, en paz, pero le es imposible porque además de que la ciudad está siendo atacada por mutantes y él es el único con los poderes para detenerlo, él está perdiendo control de sus poderes, lo cual le impide aún más hacerse pasar por humano. Luego tenemos a Candela, que es esta humana común y corriente que termina atrapada en todo este lío de mutantes porque es mejor amiga de Jack y se entera que Jack es mutante y nada, ella lo quiere ayudar y de paso tipo no tiene drama, se divierte cagando a piñas unos mutantes. Y por último tenemos a Félix, que está ahí, y Candela no está feliz con ese hecho. No quiero ir en profundo de tipo qué onda Félix, así que nos vamos a quedar con que RGB trata de dos adolescentes intentando llevar su vida normal y salvar a la localidad de mutantes, plus hay un pibe random que se une a ellos, porque sí. Diría que el tema principal de esta serie es encontrar tu lugar en el mundo y el resolver conflictos internos, personales y tipo la familia. Desgraciadamente, la familia. Esta serie es como altamente personal para mí y cada uno tiene como una mezcla de cosas que pasé, cosas que siento, pero visto un poquito más exageradas o cambiadas por el hecho de que ellos son personajes y tipo quiero contar una historia que no esté totalmente pegada a mí. Pero viste como dicen, escribilo de lo que sabes y bueno, de lo que sé más es yo. Pese a que no lo parezca en un inicio, la serie es bastante dark, es bastante inspirada en The Owl House en el hecho de que parece como bastante para chicos, pero trata como temas un poquito tirando al horror, ¿viste? Mis mayores inspiraciones son Las Tortugas Ninja, Gravity Falls, Hora de Aventura, The Owl House, Steven Universe, así que van a ver algunas cosas que es como, oh, eso es gore en un cartoon para toda la familia. También van a ver malas palabras en la serie. RGB es un como concepto, lo llevo haciendo desde que tengo 11 años. En fin, ¿por qué decidí hacer un piloto? Pese a que no tengo plata y no tengo ningún equipo que me ayude a hacer el coso, dije, hace tanto tiempo que estoy esperando una oportunidad para hacerlo, pero nunca surge porque siempre estoy buscando como el momento perfecto para que suceda. Y la verdad, el momento perfecto para que suceda debía hacerlo cuando era adolescente y tenía tiempo libre, pero no pasó. Y tipo, ya terminé el secundario y me di cuenta, che, no voy a tener más tiempo de hacerlo, o no, nunca va a llegar el momento perfecto. Y siempre estaba esperando, necesito volverme mejor en la animación. No. Así que decidí hacerlo ahora, ver qué sale de eso y seguir sacando episodios con tiempo. Así que sí, espero, ya lo estoy terminando, van a ver escenas del piloto cómo va. Estuve publicando en mi Instagram y a veces en los shorts de acá de YouTube escenas. Lo voy a subir posiblemente el próximo año, no prometo nada. Como digo, esto es como un proyecto aparte, que la verdad no me interesa si mucha gente lo ve o no, o si a la gente le gusta o no. Con tal de que sea algo que yo diga, che, lo hice y me gusta, está bien. Solo quiero sacar la historia y finalmente como tipo tenerlos ahí. Cuando termine saque el piloto, no sean tan crueles conmigo porque sé que la animación en algunas partes no es muy buena y lo hice todo sola. Ahora voy a hablar de sus personalidades, empezando con Jack. Él es el sensible del grupo, el que piensa demasiado las cosas, el que cree que todos lo van a odiar por enterarse que es un pibe con orejas de gato y que odia el mero hecho de que la gente lo perciba, lo cual no ayuda porque él es súper alto, súper fuerte y qué sé yo, entonces como él llama la atención, pero no lo odia, lo detesta. Toma decisiones en base a
qué tan molesto va a ser esto para la otra persona. Si llega a molestar al menos a una persona, ni siquiera tipo que sea como una molestia grande, sino como decirle, permiso, ¿te puedes correr así yo puedo pasar? Eso ya es molestar a alguien. Entonces él toma una decisión que no requiera interactuar con otra persona. Ahora tenemos a Candela, que ella toma decisiones en base a lo que es más lógico, lo que es esperable en este caso. Sí le pediría a la persona que se corra, le diría permiso y ya está. Ella es bastante perfeccionista, siente que se tiene que hacer cargo de todo alrededor de ella y no puede quedarse sin hacer nada. Pero bien en el fondo ella es solo una nerd más, le encantan los dinosaurios. Y es todo lo que voy a decir sobre ella porque siento que hablar de mis personajes es spoiler. Dicho eso, ahora para Félix, simplemente lo voy a describir con esta escena del Pato Lucas del show de los Looney Tunes. ¿Qué llevas puesto? No sé tú, pero yo pediré descuento de estudiante. ¿Conducirás? Siempre lo haces. Déjame a mí. No pienso ir en esa cosa. No es una cosa, es un carro alegórico. Tardaremos siglos para encontrar dónde estacionarnos. Yo conduzco. ¿Crees que te toca tomar todas las decisiones? ¿Acaso eres el hombre de esta relación? Lo nuestro no es una relación, rarito. Pues adivina qué, yo también soy un hombre. Y hoy este hombre va a llevarte al cine e invitará a tu entrada. Así que puedes dejar tu billetera y tus llaves aquí, porque este hombre lleva los pantalones hoy. ¡Ups! ¡Olvidé mi bolsita! ¡Date prisa, macho! En fin, y la dinámica de ellos es... Jack está ahí y Jack es mejor amigo de Cande y es mejor amigo de Félix, pero Cande y Félix se odian. Oh man, just a second. Ahora voy a cerrar esta sección de hablando de ellos, de la historia. Bueno, este lo voy a hacer más rápido porque, tipo, no hay mucho de qué hablar. Es un redibujo que hice como 80 veces. Podría decir que la razón por la que lo hice ahora horizontal en vez de vertical es que tipo quería usarlo de banner para mi YouTube. Ya varios vieron que lo posteé y es un banner. Y nada, me gusta. Cande, la cara de Cande, no sé si estuvieron viendo, pero lo estuve rehaciendo tantas veces. No me salía. Ya estaba cansada. Así que cuando vi que no me estaba saliendo Cande, dije, vamos a dejar esto para mañana. Y eso hice. El que me gusta, que me quedó mucho, es Jack. No sé, es adorable. Y finalmente ya no está como en el fondo. Finalmente ahora como la imagen es horizontal, él tiene espacio para estar ahí. Y si se dan cuenta, tipo, les estuve contando cómo Jack se sentía que no pertenecía. Y durante todos estos dibujos, Jack siempre estaba en el fondo porque él era el más alto. Entonces tenía sentido que esté en el fondo. Pero parece como que lo estaba como echando del grupo. Parecían que Cande y Félix nomás estaban sacando la selfie y pobre Jack estaba en el fondo. Encima Jack nunca, exceptuando el primer dibujo, que no sé por qué lo hice con esa sonrisa, en las otras es como, él está como más tranca porque no es una persona que se suele sacar fotos. Entonces no sabe cómo posar. Entonces, claro, en mis dibujos es difícil representar eso. Pero ahora sí se siente parte del dibujo, lo cual estoy contenta. Luego Félix me costó hacerlo como abrazándola a Candela por detrás. Quería hacerlo como una pose re diva porque él es una diva. Pero no sé, no me estaba saliendo. La cara nunca me terminaba de convencer. Tampoco la de Cande. Usualmente cuando los dibujo a los tres juntos siempre hay alguno que me causa problema. En este caso los dos me causaron problemas. Michi también me causó problemas. Y sé que algunos me van a decir que les gustó más la versión del 2023 que la de este año. Déjenme en paz. No tenía mucho tiempo para hacer un dibujo con el re-renderizado, en especial porque justo antes de hacer este dibujo había hecho... los había hecho a ellos tres en el estilo de Arcane. Solo posteé a Jackie y a Cande porque Félix no me había salido, pero lo van a ver ahora. Pero nada, después de mucho tiempo intentando, me quedaron bien. Y como no había hecho un renderizado súper elaborado, decidí como que, ok, esto tiene que llamar la atención en temas de composición, la pose y el color. Y creo que me salió bastante bien. También, si están viendo, tienen diseños distintos. Los diseños que les estuve mostrando antes era cuando tenían como 16, 17 años, o sea, cuando recién empieza la historia. Y esto es más como
una idea de cómo creo que se van a ver de grandes. ¿Van a ser canon? No sé. Acá aprovecho de decirles, todo lo que les dije ahora recién puede cambiar. No creo, pero puede cambiar. O sea, nunca me hagan caso. Todo lo que diga o postee de ellos, que no sea parte de la serie principal, ¿ok? Porque yo quiero que alguien que vea la serie tenga la misma cantidad de conocimiento que alguien que ve mis posts, ¿viste? Que presta atención a lo que yo les digo. Porque no quiero que pase que yo diga tipo, Candela odia la sopa, ¿viste? Y lo ponga en un tweet o algo así. Y luego alguien que solo vio la serie dibuja a Candela comiendo sopa y venga alguien y le comente, actually a Candela no le gusta la sopa porque tipo la autora dijo en este tweet de hace como 4 años que a Candela no le gusta la sopa, así que vos estás mal y sos un fan falso. No quiero que pase eso. Si no ocurre explícitamente en la serie, no es canon. Ahora yo solo tiro ideas, no sé qué más decirles, la verdad. Este es el dibujo, espero que les guste. Y eso. Gracias por quedarse. La verdad, aprecio mucho porque se hayan quedado. Chau, chau.